Queridos hermanos, ¿qué tal? Buen día. Hoy es miércoles 7 del mes de octubre y nosotros vamos a seguir con la segunda parte del catecismo. Hoy se celebra a la bienaventurada Virgen María del Rosario. Felicitamos a todas las hermanas que llevan por nombre María del Rosario. En este caso, mi hermana de sangre, una hermana mayor que radica en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que se llama María del Rosario. Se llama, mejor dicho, Rosario. Rosario Vázquez, simplemente. Mi madre siempre decía que mis dos hermanas, la mayor y menor que yo, era María del Rosario y era María Guadalupe. Al final, pues concluimos que no era así, que solamente era Rosario y Guadalupe Vázquez Campos. Felicitamos pues a mi hermana Rosario, mi hermana de sangre en la ciudad de Uruapan, y a todas las hermanas que llevan el nombre de Rosario hoy en su día. Mil felicidades. Por segunda vez comento, vamos con la segunda parte del catecismo en el tema el sacramento del perdón, y nos hemos quedado en el numeral 1422, 1423 aproximadamente. Vamos a buscarlo de inmediato. Hablábamos sobre el perdón. Ay, 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 qué duro es ser orgullosos en el corazón, qué duro es ser sencillos en el interior de nuestro ser y poder y saber perdonar. Mis amados hermanos, ayer, por ejemplo, les daba, valga la redundancia, un ejemplo que amar es más allá de un simple sentimiento. Es hermoso, sí, sentir un sentimiento por esa persona, ¿sí? Sentir que usted la ama, sentir que usted la quiere, sí, eso es hermoso. Pero el amar es más allá de un sentimiento, algo mucho más que un simple sentimiento de amor, de afecto, de cariño. Amar es tomar la decisión y servir. Así también, mis amados hermanos, a lo que quiero decir con esto es que usted tiene que tomar la decisión de perdonar. Mientras que usted no tome la decisión, no va a pasar nada, ¿sí? Hay que tomar esa decisión. Deje el orgullo, deje la soberbia. Dejémonos de hacernos tontos en ese sentido. La verdadera acción es la que cuenta. El acto de amor es el que cuenta. La acción de amor es la que cuenta. Así es de que dejémonos de cosas y tomemos la decisión. Si usted quiere tomar la decisión de perdonar, tómela. Y si no quiere tomar la decisión, no la tome y quédese como está. En fin, usted puede vivir en ese orgullo, en esa soberbia, pero usted es quien se puede estar haciendo más daño por querer vivir así. Mire, la persona ya anda libre, como si nada le pasa, nada siente. Y usted es el que se puede estar enfermando, mi querido hermano, hermana, por no querer tomar la decisión de perdonar, por no querer tomar la decisión de dejar ese tonto orgullo que no sirve para nada, sino que al final de cuentas más bien nos daña, más bien nos enferma. Esa es la realidad, mi querido hermano. Entonces, creo que entré un poquito así medio duro, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Vamos entonces al catecismo. Numeral 1422, 1423. El sacramento de curación. ¿Sí? Sacramento de reconciliación. Sacramento de sanación. Sacramento de sanación. Aleluya, alabanza. Confesión de los pecados. Oiga nomás, qué maravilloso lo que es este sacramento, mi querido hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Decíamos, nos habíamos quedado en el numeral 1423. 1422, voy a volver a 1400, aquí estoy, 1421, 1422, ahí nos quedamos, ¿sí? Y decíamos que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, contra Dios, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia que somos usted y yo, a la que ofendieron con sus pecados. Una persona que no quiere regalar el perdón puede estar cometiendo pecado. Sencillamente porque se está haciendo daño a sí misma. La falta de perdón es como un cáncer en el alma, en el espíritu.
del individuo, de la persona. ¿Sí? Se está aniquilando a sí misma la persona, mi querido hermano, hermana. Sí, eso es. Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, es decir, la iglesia, les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Tomaste la decisión de venirme a pedir un perdón, por así decirlo. Y es mi deber como hijo de Dios regalarte ese perdón para que tú sanes, para que tú descanses. Ahora bien, cuando usted va ante una persona y esa persona no le acepta el perdón, no le recibe el perdón, usted ya cumplió como hijo de Dios, usted ya descansará de esa carga porque usted ya cumplió. Ya se humilló delante de la presencia de Dios y recurrió a esa persona, reconociendo de alguna manera su falta, su falta de amor, esa cuestión de enemistad, de división, de contienda, etcétera. Y usted ya puso de su parte, fue con la persona, el individuo, la individa, y usted ya hizo lo que tenía que hacer. Si la persona no le correspondió al perdón que usted solicitó, al perdón que usted le pidió, eso ya no está en usted. Usted ya quédese tranquilo, gloria a Dios. Y de acuerdo a la gravedad de lo que usted le haya ofendido a la persona, recurra al confesionario. Dentro de eso también cabe mencionar, de acuerdo a la muy necesidad que usted sienta internamente de ir al confesionario. Pero si por alguna razón usted no siente nada, por si sí o por si no, vale más que vaya. Y va a ver lo que va a suceder en su persona. Vale más que vaya, ¿sí? Gloria a Dios, ella les mueve a conversión. Somos la iglesia y al regalarte mi perdón, ¿sí? Eso mueve a conversión. Les mueve a conversión con su amor. Ese es un acto de amor. El que yo vaya y pida perdón y el que la otra persona me regale su perdón. Es estar de alguna manera en la misma sintonía, en el mismo propósito, en la misma visión de agradar a Dios y reconciliarnos entre nosotros para poder estar en paz con Dios. Nos hemos puesto en paz, usted y yo, mi querido hermano, hermana, que habíamos estado en algún tipo de discordia, de disensión, de división, de indiferencia. Eso se llama falta de amor de alguna manera. Por alguna razón, por alguna palabra mal entendida, eso de repente se da en las parejas, en los matrimonios. A veces ella tiene algo y no sabemos por qué fue lo que pasó. A veces se queda callada y pues quiere que uno le haga de adivino. Pues óigame, por favor, querida hermana, su esposo no es un brujo para que le adivine. No es un adivino. Mi querido hermano, su esposa no es una adivina, ni una bruja para que le adivine. No, tenemos que hablar. ¿Sí? Y mayormente cuando uno de los dos se está invitando a hablar. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y pues, se queda como mudo, como muda. Óigame, con todo respeto, pues, las cosas así no funcionan. Por eso Dios nos dio boquita, trompita para hablar. Hablar, por favor. Hable, mi querido hermano, hermana. Suelte lo que trae. Hable con su matrimonio. Hable con su pareja, hable con su esposo, su esposa. Pero es importante reconciliarnos para poder estar en paz con Dios. Eso es amor, mi querido hermano. Amar no es sentir bonito. Amar es tomar la decisión. Tomar la verdadera decisión, es decir, impulsar su buena voluntad, su buena intención de voluntad. Su voluntad de amar, de decidir. Asimismo, decídase. Tome la decisión de perdonar o quédese como usted quiera estar, pero no venga usted tampoco acá a dar lata o así de repente a fregar si usted no quiere poner de su parte, ¿sí? En alguna manera de decirlo con reverente respeto, porque hay personas que a la hora de la hora, cuando ya no caben y ya no pueden, entonces sí andan detrás de uno. Lo digo esto con reverente respeto, pero muchas las veces así es, mi querido hermano. Entonces, ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¿Y dónde se cumple esto?
Cuando vamos a la fiesta que está sobre toda fiesta, celebración eucarística, la Santa Misa, la acción de gracias, sale el ministro de Dios, saluda al pueblo, buenos días, buenas tardes o cosa por el estilo. Por consiguiente dice, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hermano, y es una oración que todos hacemos, y la hacemos todos, y la hacemos por todos. Ay, hermano, pero allí cabe y encaja que realmente necesitamos reconocer nuestra miseria humana. Por eso esa oración debemos de rezarla con mucho fervor, con mucho amor. Oiga, y le doy otro punto. Yo recuerdo mi abuela materna, la que tuvo mucho que ver en mi conversión, porque siempre a regañadientes que haya sido, usted tiene que ir a misa, y regresábamos de misa y a ver, dígame, venga para acá, dígame de qué se trató el evangelio. Y teníamos que explicarle de qué se trataba el evangelio, porque si no, allí en eso nos descubría de que no fuimos realmente a misa. Mi abuela era muy dada a andar en los sepelios, en las novenas de los difuntos y ese tipo de cosas. Mi abuela para mí tuvo que ver mucho en la conversión. En mi conversión, en sus rezos, aunque en su manera muy sermoneona de, ándele, tiene que ir a misa y esto y lo otro, y fue y vino. Pero mi abuela me decía, a lo que voy, que si uno llegaba después del evangelio, la misa ya no era válida. Bueno, me doy cuenta, ahora que yo conozco del Señor, me doy cuenta que mi abuela estaba un poco equivocada en eso. ¿Por qué razón? Si nosotros llegamos tarde a misa, después de esta oración del yo pecador, oiga, no podemos recurrir, no podemos ir a confesar no podemos ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, puesto que en esta oración no hemos dejado nuestros pecados veniales, mi querido hermano, hermana. Y es en esta oración, en el yo pecador, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa y por mi gran requete culpa. Yo no puedo culpar a mi esposa, no puedo culpar a mis hijos. Sin embargo, hay familias que así lo hacen, hay matrimonios que así lo hacen. Ya ves, vieja, por tu culpa, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. No, no, mi querido hermano. No es así la cosa. Esta es una cosa individual, personal, donde usted, yo, cualquier otra persona, si verdaderamente pretendemos amar a Dios y a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, hermanas, a la hermana esposo, a la hermana esposa, el hermano esposo, etcétera. Esto es una cosa individual, donde nosotros personalmente con Dios tenemos que tomar lo que a nosotros nos corresponde. Yo me confieso pecador, me reconozco pecador y pido perdón a quienes he ofendido, agredido, a quien he hecho sentir mal, a quien le he robado, a quien le he quedado mal, a quien le he mentido, le he engañado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que reconocer mi miseria humana para poder entregársela a Dios. Mientras que yo no reconozca que estoy mal, no va a pasar nada. ¿Sí? Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, y por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos ustedes como hermanos, y a todos ustedes hermanos, que rueguen a Dios nuestro Señor por mí. ¿Sí? Y esto sucede todos los días, porque nuestra Santa Madre Iglesia celebra las ofrendas y el sacrificio todos los días, hasta cierto punto festivos y no festivos. Déjeme decirle, mi querido hermano, que hay sacerdotes, mi querido hermano, que aunque sea su día de descanso, ellos están celebrando, ministrando las ofrendas y el sacrificio. En otras palabras, celebrando misa, en la acción de gracias.
Entonces ellos de alguna manera ruegan por usted y por mí delante de Dios como pueblo, como iglesia que somos, y están rogando, pidiendo a Dios por nosotros, por nuestros pecados, pecados de la iglesia, porque usted y yo somos la iglesia. Entonces eso es lo que da a entender el catecismo, ella, es decir, la iglesia, que somos usted y yo. Usted, aunque no conozca de Dios y me está escuchando en este momento, está llamado a ser parte de la iglesia. Bienvenido, hermano, bienvenida. Ella, o sea, la iglesia les mueve a conversión con su amor, su ejemplo. Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que dar, de tomar la iniciativa, de reconciliarnos, de tomar la decisión. Tome la decisión. Tome la decisión. Esto es un tomar de... Esta vida es un tomar de decisiones. Tome usted la decisión si quiere perdonar o no quiere perdonar. Si quiere perdonar, ya deje su tonto orgullo, que no le sirve para nada, que más bien le daña, le lastima a usted y está dañando a la otra persona también. Sobre todo cuando se trata de la pareja, del cónyuge, mi querido hermano. Es una realidad. No podemos, óigame bien, con reverente respeto, hacernos tarugos a nosotros mismos, por favor. Pongamos de nuestra parte, mi amado hermano, hermana. A menos que usted quiera seguir viviendo enfermo, enferma, jorobado, jorobada, con esos dolores musculares por aquí, por acá, que le duele la panza, que de un hilo trae especie de estreñimiento. ¿Por qué? Porque nos hace falta el perdón, nos hace falta saber perdonar, nos hace falta reconciliarnos, nos hace falta ponernos en paz, mi querido hermano, hermana. ¿Y entonces ella les mueve? ¿Sí? A conversión con su amor. Esto es tener amor, reconocer mis faltas e ir con el hermano o la hermana y pedirle perdón, pedirle que me regale su perdón y reconciliarnos y ponernos en paz. Eso es ponernos en paz con Dios. Ese es el ejemplo que debemos dar y por consiguiente sus oraciones. Mi oración por todos ustedes en todo momento, ¿sí? Sobre todo en este tipo de oración, que cada vez que voy a misa la estoy rezando y me acuerdo de todos aquellos que yo he hecho sentir mal en alguna manera y que pido perdón porque a veces sin querer he hecho sentir mal a otras personas sin darme cuenta, ¿sí? Es importante hablar, dialogar, mi querido hermano. Nos quedamos entonces con esta segunda parte. No avanzamos mucho, creí que iba a avanzar un poco más. Mi querido hermano, les invito a que se suscriban a mi canal en el nombre de Cristo Jesús. Mañana seguiremos con el favor de Dios en el numeral 1423 del Catecismo de la Iglesia, hasta ir entrando en la palabra de Dios, si Dios nos lo permite. Tome la decisión y dejémonos de monerías y de cosas en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.